en el otro bloque me olvidé de grabar el principio. No importa. Así que... Lo que queda, no importa. Genial, gracias, Nico. Traje a Boris Groys en este que es Arte en Flujo, que va a ser esa la idea que vamos a hablar un poco. Después a Bifo, Berardi, en 2 libros distintos. Uno es Generación Post-Alfa, un libro que me volvió loco un verano. Y otro que es muy bello, que se llama Fenomenología del Fin. Y la idea es partir un poco de una idea de Groys y abrirla en 2 contextos de Bifo. Dice, tradicionalmente la ocupación principal de la cultura humana ha sido la búsqueda de la totalidad. Esta búsqueda estaba marcada por el deseo de los seres humanos de superar su propia particularidad, desechar los puntos de vista. Los puntos de vista específicos que... Los puntos de vista específicos definían sus formas de vida y acceder a una cosmovisión general, universal, con validez en todo momento y en todo lugar. Este deseo de trascender la propia particularidad no tiene necesariamente su origen en la constitución ontológica del sujeto mismo. Sabemos que lo particular siempre está subsumido, sujetado a la totalidad. Por lo tanto, el deseo de totalidad es simplemente el deseo de libertad. Este deseo, nuevamente, no tiene que ser interpretado como algo inherente a la naturaleza humana. Conocemos los ejemplos históricos de la autoliberación en nombre de la totalidad y somos capaces de imitar esos ejemplos como somos capaces de imitar cualquier otra forma de vida. Así, escuchamos y leemos los mitos que describen el surgimiento del mundo, su funcionamiento y su inevitable final. En estos mitos encontramos dioses y semidioses, profetas y héroes. Pero también leemos los tratados filosóficos y científicos que describen el mundo según los principios de la razón. En estos textos encontramos al sujeto trascendental, al inconsciente, al espíritu absoluto y muchas otras cosas similares. Ahora, todas estas narrativas, estos discursos presuponen en la mente humana una habilidad para elevarse sobre el nivel de su existencia material y acceder a Dios o a la razón universal para encontrar su propia finitud, su inmortalidad. El acceso a la totalidad es similar al acceso a... No, pensé que el gordo había cerrado el niño. Bueno. ¿Pasó? ¿El acceso? Sin embargo, el acceso a la totalidad es similar al acceso a la inmortalidad. Sin embargo, durante la modernidad nos hemos acostumbrado a entender que los seres humanos son incurablemente mortales, finitos y por lo tanto irreparablemente determinados por las condiciones materiales específicas de su existencia. Los humanos no pueden escapar a estas condiciones siquiera en un viaje de la imaginación. Incluso ese viaje tendrá como punto de partida la realidad de su existencia. En otras palabras, la comprensión materialista del mundo parece negar el acceso de los seres humanos a la totalidad del mundo que les había sido garantizado por la tradición religiosa y filosófica. Lo que está planteando acá es este pasaje entre un punto de vista ontológico y cómo registramos, mediante el marxismo fundamentalmente y el materialismo histórico en la modernidad, una frase maravillosa, las condiciones de existencia nos determinan innegablemente. Según este punto de vista, somos capaces de mejorar las condiciones materiales de nuestra existencia, pero no podemos superarlas. Podemos encontrar una mejor posición en el mundo, pero no la posición central que nos permitiría ver o ignorar la totalidad del mundo. Esta comprensión materialista tiene ciertas implicaciones culturales, económicas y políticas sobre las que no quiero detenerme ahora. En cambio, me gustaría formular la siguiente pregunta. ¿Es esta comprensión verdadera, correctamente materialista? Me gustaría sugerir que no lo es. El discurso materialista, tal como fuera inicialmente desarrollado por Marx y Nietzsche, describe el mundo permanentemente en movimiento, en un flujo, ya sea por la dinámica de las fuerzas productivas o por el impulso dionisíaco. Según esta tradición materialista,
Todas las cosas son finitas y todas están involucradas en el infinito flujo material. De manera que existe una totalidad material, la totalidad del flujo. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿es posible para un ser humano entrar en el flujo para acceder a su totalidad? En un nivel bastante banal, la respuesta es, por supuesto que sí. Los seres humanos son cosas, entre otras cosas en el mundo. Como tales, están sujetos al mismo flujo universal. Nacemos, vivimos, nos morimos. Se enferman, envejecen y mueren. Los cuerpos son siempre parte del flujo. La vieja universalidad metafísica podía alcanzarse solo a través de esfuerzos complicados y específicos. La universalidad materialista parece estar siempre al alcance de la mano. Se obtiene sin esfuerzo y sin pagar ningún precio. Es más, no necesitamos hacer ningún esfuerzo para nacer o morir, para, de manera más general, integrarnos al flujo. La totalidad materialista, la totalidad del flujo, puede entonces ser entendida como una totalidad puramente negativa. Alcanzar esta totalidad implica simplemente rechazar todos los intentos de escape hacia el espacio ficcional, metafísico o espiritual, que está más allá del mundo material, abandonar todo sueño de inmortalidad, de eterna perfección moral, belleza ideal, etc. Hay algo ahí de este pasaje de este modelo inicial al modelo moderno y revisarlo desde la contemporaneidad que me parece súper interesante, ¿no? Es tratar de pensar una ontología materialista. Y en ese sentido me parece que puede estar interesante incluso como juego. Esta idea del flujo, ¿sí?, es la única manera, según Groys, de evadir las condiciones de existencia. Entender que esta situación material es lo único que nos supera. Somos carne pudriéndose, básicamente. Y eso, de alguna manera, también vuelve a algunas ideas que estábamos charlando hasta recién. La idea de fragmento, la idea de tiempo limitado, la idea de responsabilidad, la idea de, vuelvo a esta conquista incansable. Hay un humanismo, me parece, dando vueltas acá, en este planteo. Eso por un lado. Ahora, ¿cuándo empieza esto? Ya ven. Frente a esto que parece como muy terrible incluso, en este otro libro, que se llama, como les decía, Fenomenología del Fin, Sensibilidad y Mutación Colectiva, de Franco Bifo Berardi, podemos engancharlo desde el punto de vista del rizoma. Otro enganche ahí, otro amarre con Deleuze, con Guattari y tal. En un rizoma no hay principio ni fin. Según Deleuze y Guattari, les propusieron que vemos la realidad como un rizoma infinito, es decir, una concatenación abierta de conjunciones. Esta es la razón por la que escribo esta fenomenología del fin. Pero no hay fin. Para algunos, esta afirmación puede ser una fuente infinita de esperanzas. Para otros, una fuente inagotable de desesperanza. Ambos estarían equivocados. No se malinterprete. No pretendo saber lo que está bien o lo que está mal. No tengo esperanza ni tampoco estoy desesperanzado. La fenomenología es una tarea infinita, por lo que la fenomenología del fin debe ser asimismo una tarea interminable. Decidí dejar de escribir este libro en este punto, porque mi vida no es interminable y me estoy acercando a su fin. Aún así, sé que no dejaré de concatenar. En el 77, año de la premonición, Deleuze y Guattari escribieron un pequeño texto llamado Rizoma, que más tarde fue publicado con la introducción de 1000 mesetas. En ese año, los movimientos sociales, la cultura punk, la imaginación distópica del arte y la literatura anunciaban en gran medida la mutación que
ahora estamos presenciando, atravesando. Una mutación se ha infiltrado en el ambiente tecnológico, en las relaciones sociales y la cultura. El rizoma es simultáneamente el anuncio de una transformación de la realidad y la premisa para una nueva metodología del pensamiento. Es tanto una descripción de la caótica, es la palabra imposible del siglo XXI. Desterritorialización que tuvo lugar tras el racionalismo moderno. Una metodología para la descripción crítica del capitalismo desterritorializado. Este pequeño texto de Deleuze y Guattari predijo la disolución del orden político heredado por la modernidad, la desaparición de los fundamentos racionales de la filosofía occidental. Al mismo tiempo, abrió la vía para una nueva metodología, que en lugar de la oposición dialéctica, adoptó lo que yo denomino concatenación, como modelo que permite conceptualizar los procesos culturales y las transformaciones sociales. Décadas después de la publicación de este texto, la metáfora rizomática puede ser vista como una manera de cartografiar el proceso de globalización neoliberal y la precarización laboral que éste implica. Pero ella se refiere también a lo interminable de la tarea filosófica. Y yo creo que a mí me cuesta mucho disociar filosofía y arte contemporáneo. Es como una deformación que tengo. O sea, y me parece que también, que lo venimos hablando durante toda la tarde. Pensamos filosofía, pensamos arte contemporáneo como el acto de pensar, básicamente. Para eso se refiere también a lo interminable de la tarea filosófica. Entonces. ¿Pero acaso tiene el filósofo alguna tarea? En tal caso, ¿cuál sería? Cartografiar el territorio de la mutación y forjar las herramientas conceptuales que permitan orientarnos en este territorio desterritorializado en constante cambio. Son tales las tareas del filósofo en nuestro tiempo. Vuelvo. Cartografiar el territorio de la mutación y forjar las herramientas conceptuales que permiten orientarnos en este territorio en constante cambio. Tales son las tareas del filósofo en nuestro tiempo. Básicamente tenemos flujo, tenemos cómo movernos en este flujo, y fundamentalmente, cierro con esta situación, ahora sí, ¿dónde para Bifo comenzó este problema? Según él lo sitúa en el año 1977. Cuando se habla de 1977, vienen a la mente una serie de asociaciones de ideas, imágenes, recuerdos, conceptos y palabras a menudo incoherentes entre sí. El 77 es el año en el que estalló y se desplegó un movimiento de estudiantes y de jóvenes proletarios que se expresó de manera muy intensa en las ciudades de Bolonia y Roma. En algunos ambientes, 77 evoca violencia, tropelías, años de plomo, miedo en las calles y en las escuelas. En otros ambientes significa, por el contrario, creatividad, feliz expresión de necesidades sociales y culturales, autoorganización de masas, comunicación innovadora. En este año alcanza su madurez la historia de un siglo, el siglo del capitalismo industrial y de luchas obreras. El siglo de la responsabilidad política y las grandes organizaciones de masas. Se empieza a entrever la época postindustrial, la revolución microelectrónica, el principio de la red, la proliferación de los agentes de comunicación horizontal y, por lo tanto, la disolución de la política organizada, la crisis de los estados-nación y de los partidos de masa. No debemos olvidar que el 77 fue, además, del año que los movimientos de contestación creativa en las universidades y barrios italianos. Muchas otras cosas, no todas, fueron alineadas en la misma dirección ni bajo el mismo signo. Fue el año del nacimiento del punk, el año del jubileo de la reina de Inglaterra, contestado por los Sex Pistols, que pusieron patas arriba a la capital británica durante días y días, con música y barricadas, lanzando el grito que marca como una maldición los siguientes 2 decenios. No future. Fue también el año en que los garages de Silicon Valley tuvieron a chicos como Wozniak y Steve Jobs,
eran hippies libertarios y psicodélicos, logrando crear el interfaz user-friendly. Harán en pocos años posible un acceso cada vez más posible y amplio a la informática después a la telemática de red. Es el año en el que Simon Nora y Alan Mink escriben un informe al presidente de la República Francesa titulado La Sociedad de la Información, en el cual se esbozan transformaciones sociales, políticas, urbanísticas, previsibles en la época siguiente como consecuencia de la introducción en el trabajo, en la comunicación, las tecnologías digitales de la telemática. Es decir, la informática a distancia, es decir, la conexión en red, los ordenadores, es decir, Internet. Hay algo ahí de contexto que me parece como súper, que me parecía súper necesario, porque si no pensamos en que estos procesos que estamos viviendo hoy son absolutamente como esporádicos y espontáneos fundamentalmente. En ese sentido es como muy lindo cómo Foucault se contesta a sí mismo en el otro libro, y cómo a medida que van pasando los años plantea otra metodología, que ya no es la de, que es muy cercana también a lo que planteaba Sueli, que ya no es la de la macropolítica, la de la rebelión meramente económica, sino es la pregunta de, bueno, yo soy partícipe de este proceso y cómo juega mi relación a nivel incluso humano con las personas que están compartiendo este escenario. En ese sentido, y bueno, la idea de traer también el texto de Groys, que es como mucho más actual, si queremos, era para empezar hoy y terminar en ese inicio del fin. ¿Qué les pareció? A mí hay algo de lo que planteaste en el texto de Boris Groys, cuando terminaste de leer lo que decías, hay en la idea de Boris Groys como un humanismo, una responsabilidad, decías. Y a mí esta cuestión que estamos charlando, sobre todo la micropolítica que ha venido saliendo en la charla, me recuerda mucho a un concepto sartreano, bien existencialista, humanista, digamos, que es el concepto de mala fe, ¿no? Él dice que el sujeto tiene libertad absoluta, pero como esa libertad lo agobia, digamos, ¿no? Elige comportarse como un objeto inerte, es decir, cosificarse, y pensar que no tiene salida, que lo que le pasa es lo que le tiene que pasar, que no puede salir de esa serie de decisiones que le están sucediendo y que supuestamente él no decide. Por el contrario, él acuña también el concepto de vivir de buena fe, y casualmente es muy parecido a lo que plantea Sueli Rodnik, ¿no? Esto de ejercer una micropolítica activa en cada una de las acciones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que en realidad es repensar qué decisiones estamos tomando y reafirmarlas, ¿no? No convertirnos en objetos que de repente tienen que tomar todo lo que les viene desde afuera. A mí me parece que ahí hay algo interesante y que tiene que ver sí con un humanismo, ¿no? Con volver a poner esas decisiones en el centro. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, y mismo para hacer un juego, para que no cerremos ideas, sino más bien, bueno, por lo menos abramos, o por lo menos a mí me resuena, no existe lo infinito en algún punto o es inabordable, da lo mismo, porque si es inabordable, digamos, ¿qué podríamos decir? O sea, la verdad que es como, bueno. Pero existe un punto, que es ese punto que por un momento dijiste estar a la altura de lo que sucede, ¿no? Ese es ese punto, con esa condición de presencia que se vuelve un instante de una profundidad que sí aborda algo, no digo de lo infinito, pero sí aborda algo de una naturaleza mucho más densa, mucho más abierta. Estás ahí, en ese punto de agarre, hay algo que no es fragmentario. Después eso se vuelve fragmentario porque se tiene que volver realidad, porque de alguna forma hay que traerlo, ¿no? Pero que si no también perdemos de vista quizás una posibilidad desde el orden de lo, voy a decir de lo mágico, pero es una payasada, pero no importa, es para decirlo de alguna forma, pero es como dice también Artaud, ¿no? Es ese punto mágico
es ese toque, es ese instante, quizás un poco también lo que dice Dante cuando empieza la llegada al paraíso, nada menos que al paraíso, ¿no? Y bueno, que cuando el intelecto en realidad toca algo del orden de lo infinito, si vamos a decirlo, no importa, del orden de lo inabordable, igual algo entiende, igual algo sucede, igual algo se imprime, algo queda, algo se puede traer, y eso sí tiene eso es sustancia, ¿no? Digamos, es como el contacto con la sustancia. Como, bueno, ahí por ahí más espinociano, pero es eso, digamos, en definitiva, como no estamos perdidas y perdidos entre fragmentos que no tienen solución, en el sentido de que solamente estamos condenadas y condenados a fluir como fragmentos que cada tanto encuentran algo. No, en realidad tenemos la posibilidad justamente de producir un agarre en un lugar, en un punto, componer con alguien o con el espacio, o de alguna forma componer ese punto, digamos que recibe sustancia, que conecta sustancia, que transporta sustancia, que algo porta, que capaz que es un poco como dice Deleuze, ¿viste? Capaz que, bueno, es un libro donde encontrás algo, es una persona, es un encuentro, es un trabajo, es un proyecto, pero esos son todos como puntos, lugares donde podemos hacer un punto y es un contacto, ¿no? Creo que esa idea es muy linda, esta cuestión del agarre o esto que dijiste del posicionamiento que transmite sustancia, ese punto, está muy relacionado también con otro texto de Boris Groys que es Poética versus Estética, ¿no? Donde justamente él dice que la actitud estética es la actitud del espectador, ¿no? Entonces, el arte contemporáneo debería ser pensado en términos de poética, que es donde está el autor, la autoría, ¿no? Y me parece que justamente esas poéticas que son individuales o colectivas, dependiendo de cómo se trabaje, pero creo que esas poéticas pueden funcionar como puntos de agarre o de posicionamiento que transmiten esa sustancia, ¿no? Me parece que ahí... Sí. Al hablar de, perdón, una última, al hablar de poética estamos hablando de lenguaje, ¿no? Entonces, ahí también aparece todo el tema de lo fragmentario, con Nietzsche, y la cuestión de que no hay hechos, hay interpretaciones, entonces también me parece que ahí podemos empezar a pensar la cuestión de cómo esas poéticas o esos discursos entran en juego en el campo social y en realidad, sino que hay múltiples realidades y lo que hay son juegos de poder, porque ahí también es interesante empezar a analizar eso, ¿no? Claro. Absolutamente. Sí, pensaba en que estamos especulando con maneras de leer el mundo que estamos construyendo, en definitiva. Como hipotetizar, como andando a tientas. Y en ese ejercicio, nada, aparecen estos muchachos y muchachas que nos ayudan, ¿no? Y como que tiran unas pistas, digamos. Tiran ahí. Una pista, y cada cual sigue una pista de alguna forma, ¿no? Totalmente. Y hay algo ahí como súper interesante en poner en relación estas imágenes, quiero decir. Estas claves, estas imágenes a veces, para entonces armar nosotros los dispositivos de pensamiento, no casarse con ningún autor. Por más que me juego que estamos también participando en una tradición, ¿no? Como, porque entre Bifo y Deleuze y Guattari y Nabler Sueli están como hermanados, básicamente. Hay una estirpe ahí. Me alucina. Sí, inclusive creo que algo de lo que vos leíste y vuelve es el asunto de las particularidades, ¿no? Porque en definitiva es afianzar la diferencia, no lo homogéneo no es interesante, digamos, bueno, salvo que sea una decisión, como todo. Pero, digo, una decisión, por ejemplo, en un trabajo artístico, que sea una decisión trabajar con lo homogéneo, pero si no, digamos, básicamente somos personas distintas, somos miles de millones de personas distintas y cada persona, inclusive yo últimamente estoy muy enganchada con el asunto de la voz, porque somos miles de millones de personas que hemos pasado por la Tierra y seguimos pasando y cada cual tiene una voz única.
La voz es única, y entonces me parece que el asunto también de seguir la propia voz, o de seguir la propia naturaleza, el propio impulso, el propio entendimiento, obviamente trabajándolo, ¿no? Que para eso son los trabajos colectivos a su vez. Me parece que ahí hay un encuentro entre diferencias que producen algo, pero digo, el asunto es la particularidad, y cada cual con su particularidad, y me parece que ahí... y la cosmogonía, ¿no? Que es lo que también trae Artaud, como que ahí, al contrario, ¿no? Más que apostar a pertenecer, digamos, ¿no? Y a acomodarme, a ver cómo entro a esto que se supone que tiene esta forma, y yo debería entrar acá para poder ser parte de... Y la verdad que tengo que hacer una fuerza para entrar ahí, dejar de mí tanta cosa. Después voy a ver si me pulo, porque es parte del ejercicio, ¿no? De trabajarme para que hay algo de mí que seguramente yo tenga que dejar. ¿Pero qué? ¿Qué cosa? Pero no mi naturaleza, pero no mi propia voz. Digo, eso la verdad que claramente no es lo que debería dejar afuera bajo ningún punto de vista, y me parece que ahí está buenísimo también, porque es un encuentro de voces, las nuestras y las de los, ¿no? De sí, quienes hablan en los libros. Ellos a su vez traen, ellos o ellas traen otras voces, y me parece que hay un resonar que nos potencia. 100%. Yo creo que ahí, volviendo a la idea de poética, esas poéticas, digamos, que trabajamos, cada uno trabaja, tienen que ser, como dice Sueli, habilitadores de ampliaciones del mundo, ¿no? De posibles mundos. Porque es como decía, creo, no me acuerdo si era Benjamin el que decía, ¿no? Que todo documento, él hablaba está hablando del Estado, pero que todo documento era un acto de barbarie, porque justamente está homogenizando, ¿no? Está tomando una decisión que homogeniza. Entonces me parece que esas poéticas y el arte, creo que ahí el arte contemporáneo puede tener una función interesante. Una ética, como esto que hablamos, que no es una ética moralista, sino una ética vital, ¿no? De volviendo al primer texto que leíste, Vero, de Artaud, esta ética vital de plantear preguntas, por lo menos, ¿no? Y respuestas parciales, fragmentarias, y si es posible de construcción colectiva, pero mínimo plantear las preguntas, ¿no? Parece que esas poéticas siempre son interesantes. Sí, absolutamente. Pensaba también en esta, para poner a jugar ahí, la idea de multiplicidad de Deleuze. También para ponerlo en juego con esta idea de la voz como cuestión única, ¿no? Me parece que es organizadora, por más que es medio caótica, siempre ahí como en esta tensión. Reconocer justamente, sí, lo único en la infinitud, en definitiva. O sea, aceptar nuevamente que no hay dos iguales, pero que hay sí una unicidad en cada uno de cualquier elemento. Esto lo pensaba en el verano, abajo de un pino, y veía como cada uno de los puntitos de la hoja de pino es distinta, pero son bastante parecidas entre sí. Uno puede reconocer un conjunto. Y esto nos puede llevar a la idea de agenciamiento, tal vez. Que sí, somos distintos, vaya si somos distintos, pero a la vez podemos pegotearnos, a la vez podemos acercarnos y después separarnos. Sí, componer. Y componer. Componer algo que es transitorio, siempre va a ser transitorio y va a estar circulando, pero de golpe se arma ahí, se condensa o se cuaja algo que se produce, y bueno, eso, algo ahí, sí. Andaba la palabra desertores por ahí, ¿no? Que también está buena, porque es como un conjunto de desertores, está buenísimo. Algunas habían dicho, ¿no? Salir al desierto y encontrar aliades ahí, y bueno, viste, como eso, jugarse también ahí, porque en definitiva, acá donde está lleno, si igual más lugar no hay, tampoco es que vamos a encontrar mucho lugar. Capaz que en el desierto, ¿no? Ahí como que me parece que hay un riesgo. Bueno, para mí el riesgo siempre va asociado al arte. Bueno, lo que dice Artaud es, yo voy entero, hay un pedazo mío ahí. O sea, no es más que riesgo, ya es directamente, bueno, él se arroja completamente. Si no hay riesgo, no estamos arriesgando nada, si no podemos perder nada en el movimiento que hacemos, y capaz que estamos yendo a lo seguro, y a lo seguro probablemente no nos exprese, ¿no? El asunto de la poética es interesante que vos traías, la propia poética también, ¿no? Aquello que nos expresa, pero no para expresarnos por el gusto de expresarnos, ¿no? Porque también ahí hay un tema
bueno, son un montón Exacto. que se van enganchando, pero no por el gusto de expresarlo, sino porque, bueno, verdaderamente estamos queriendo crear mundo, ¿no? Crear algo. Exacto. Hay un textito acá justo me he anotado Guattari, si quieren les leo muy rápido porque me pareció interesante justamente para esto. Dice: vistas desde el ángulo de esta función existencial, es decir, una ruptura de significación y de denotación, las categorizaciones estéticas ordinarias pierden mucho de su pertinencia. Poco importa la referencia a la figuración libre, la abstracción o el conceptualismo. Lo que importa es saber si una obra concurre efectivamente a una producción mutante de enunciación. Esto que decía vos, Vero, ¿no? Digamos, no es solamente la cuestión estética, a la que estamos tan acostumbrados, sino es, bueno, qué efecto está creando esta obra, ¿no? En esta ética vital de la que hablábamos. ¿Qué otras posibilidades de enunciación está brindando? Sí, me parece algo fundamental cuando hablamos de la superación del gusto, ¿no? Como, cuando hablamos de contemporáneo, hablamos de la superación de estas categorías modernas. Y una clave es justamente el efecto, que de hecho lo hemos elaborado, está ahí Nico también, y con vos, Nico, lo hemos hablado mucho en clínica. Bueno, un poco la obra pasa de la intención al efecto, y esas son, de alguna manera, las variables para hacerle preguntas, no digo evaluarla, pero sí como, no sé, medirla, como tratar de contenerla. Que sí, el efecto. Claro, que algo suceda, ¿no? Como que tocas justamente afectar, digo, porque si no, bueno, si no sucede nada, bueno, qué sé yo, sí, muy lindo, todo muy lindo, no se puede ser. Vuelvo a repetir, porque como siempre, puede ser una decisión, como todo, puede haber una decisión de hacer algo que no afecte, pero eso es una decisión. Pero si no, como decisión, igual siempre, si no hay una afección circulando, es extraño, digamos, para mí, por lo menos en mi manera de interpretar, que también eso es interesante, cada cual tiene su manera de interpretar, que la construyó con el trabajo y que la sigue construyendo y la revisa. Pero para mí afectarnos, ¿no? Afectar, porque ahí es donde pasa algo de la vida, ¿no? Sucede algo. Sí. Sucede algo. Sí, y además, digo, no olvidar, a que ya nos faltó traer un textito de Foucault, porque detrás de esto que vos decís, detrás de estas decisiones, también entender que detrás de la hegemonía o de las ideas dominantes siempre hay relaciones de poder, ¿no? Y bueno, y hay unos que ganan, otros que pierden, unos que dominan, otros que son... Entonces me parece que también es importante tomar en cuenta eso, no se trata solamente de enunciar poéticas porque, bueno, porque queremos germinar mundos, sino que la función ética, justamente la germinación de esos mundos, es romper con la hegemonía, romper con las relaciones de poder que nos atraviesan. Sí, obviamente una voluntad política, porque ahí, digamos, también es eso, ¿no? Ahí sí, digo, en acción artística, ahí está la política, la acción política, igual toda acción es política de todas formas, porque es intervención en el mundo, pero en definitiva, la conciencia de eso, ¿no? De la intervención política, sí. Y otra cosa que va muy de la mano, pero que lo venimos como medio hablando desde el principio, y es más allá del bien y del mal, ¿no? Porque ¿qué es lo que está bien o lo que está mal? O sea, lo que se vende y lo que no se vende vendría a ser, o sea, lo que cotiza o lo que no cotiza, lo que gusta o lo que no gusta. Entonces, más allá del bien y del mal, porque eso es la moral, y esto es un asunto de una ética, y es lo que nos hace bien, o lo que es bueno para mí, lo que compone conmigo, lo que compone con otros, lo que nos permite un mundo posible, lo que nos tiende una mano también para entender, porque igual en el fondo hay una voluntad de entendimiento, no sé, como eso, es una pregunta. O sea, vamos a llegar hasta donde lleguemos en nuestras vidas entendiendo lo que hayamos podido entender, pero siempre vamos a haber estado guiados por una voluntad, guiadas por una voluntad de pregunta, una voluntad de entendimiento, ¿no? Como esto. Por eso estamos acá leyendo y tratando de pensar alguna cosa que, ¿no? Que ayuda un poquito. Sí, a full. Bueno, nos acabamos de quedar sin transmisión en Instagram porque me quedó sin material celular. Bueno, ¿queda tiempo para participación? Sí, ¿Cómo estamos? si les parece, podemos cortar nuevamente, y volvemos y abrimos a la charla. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí. Volvemos y cerramos. Gracias por estar. Lindo.